El doctor Andrés Páez es legislador y es además el líder nacional de la Izquierda Democrática, partido que, y esa pregunta empezaría haciéndole, en las últimas elecciones estuvo en alianza con el movimiento Creo de Guillermo Lasso. Doctor Páez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿También están en alianza la Izquierda Democrática y Creo? Sí, nos mantenemos en una alianza que fue acordada por escrito. En la inmensa mayoría de provincias se mantiene esa adhesión a las candidaturas de ¿No en Creo. todas? No, hay provincias en las que la militancia ha decidido optar por otros derroteros, considerando las particularidades que tiene cada provincia. A veces en algunos cantones también tienen ciertas circunstancias que impiden que eso se consolide, pero insisto, la inmensa mayoría del país, nuestra militancia está adherida a las candidaturas de Creo. Hay jurisdicciones en las que personas que pertenecen a la Izquierda Democrática están como candidatos de Creo, y nuestra aspiración es mantener esa alianza para las próximas elecciones. ¿Por qué? ¿Porque le ven algún futuro político a Creo? ¿Le ven algún futuro político a Guillermo Lasso? Nosotros creemos que aquí hay el primer y quizá el único intento serio de coaligar a diferentes organizaciones que no están alineadas con el oficialismo. Y creo que eso es importante, porque mucho le ha faltado al Ecuador esa voluntad de unir a diferentes corrientes y a diferentes tendencias alrededor de la defensa de la democracia, de la libertad, de la integridad del sistema en el Ecuador. Y creo que eso es importante para el país, el poder mantener esa alianza de diferentes estamentos políticos y de ser además un núcleo que busque abrir esas puertas a otras organizaciones políticas que se integren para levantar un gran frente no alineado con el oficialismo y que pueda ser una alternativa frente a Correa. Ahora, para formar ese frente alternativo a Correa, ¿no sería necesario excluir la candidatura de Guillermo Lasso como premisa para el debate y esperar a ver quién surge como el líder natural de esa oposición? Yo creo que todavía hay mucha tela que cortar en este tema. Yo creo que en el camino se irán decantando un sinnúmero de situaciones. Sin duda Guillermo Lasso tiene una gran proyección nacional, pero estoy seguro de que si él advirtiera que existe un líder con mayor potencial, estoy seguro de que él diera un paso a un costado, porque no es una persona obsesiva. No obstante, hasta el momento nadie advierte la presencia por fuera de Guillermo Lasso de otro líder que realmente tenga un ascendiente en la población como el que él consiguió en las últimas elecciones. ¿Qué tal usted, doctor Páez? Porque usted se lo veía como un líder con proyección. Se lo veía, digo, porque ya como que este momento todos los líderes de la oposición perdieron peso, y además a usted el gobierno, y esto es un punto a su favor, lo ha atacado con mucha dureza. El correísmo se ha empeñado contra usted. Bueno, yo creo que eso es parte de lo que uno tiene que pasar cuando asume posturas firmes. Lo grave en democracia es que hayan personas que renuncian a sus principios o hacen transacciones con sus principios o se mantienen en silencio frente a cosas tan escandalosamente evidentes. Y eso yo no puedo hacer. ¿De quién o quiénes estamos hablando? Muchas personas que, por ejemplo, han logrado posiciones dentro del gobierno y que antes, cuando luchábamos, por ejemplo, contra la pichicorte, hasta organizaban asambleas. Ramiro González. Y resulta Estamos hablando de Ramiro González, porque él era un crítico muy duro de Correa. Él fue candidato rival de Correa cuando era candidato a vicepresidente con León Roldós. Era muy duro crítico de Correa y ahora es hombre de la mayor confianza. Entre otros. De él estamos... entre otros. Hay más. Entre otros. Pero mire, hay gente que se ha acomodado en este gobierno. Porque claro, lo más fácil es mirar por los intereses personales y acomodarse. Hay otros... ¿Lo han hecho pensando en intereses personales? Obvio, pues. Es que, ¿quién va a renunciar a principios, a manifestaciones, a expresiones públicas de tanto peso hechas tiempo atrás, para ahora involucrarse con un gobierno que se parece mucho a gobiernos y a acciones gubernamentales del pasado que fueron agriamente criticadas? Bueno, pueden no ser intereses personales, sino... consideraciones políticas. A lo mejor de pronto descubren que tienen más afinidad con el correísmo que con la democracia. Bueno, pero si así fuera, lo que revela eso es una inconsistencia ideológica muy grave.
Y yo personalmente he mantenido mis principios socialdemócratas, seguiré manteniéndome en eso, seguiré luchando porque la democracia sobreviva. ¿La socialdemocracia es compatible con Creo y con Guillermo Lasso? Yo creo que en este momento, más allá de consideraciones ideológicas, hay que pensar en aquellas cuestiones que nos unen en función de un objetivo, que es darle al país una alternativa. Si nos ponemos a mirar las costuras, tenga usted la certeza de que jamás nos vamos a unir. Pero si conversamos sobre lo que nos une, tenga la certeza también de que vamos a poder conseguir la adhesión de una enorme cantidad de sectores. Es evidente que tenemos diferencias entre personas que participamos del interior de Creo, y en algunos casos son diferencias de peso sobre ciertos temas, pero es mucho más importante el que estemos de acuerdo en asuntos tan trascendentales como la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, como el rescatarle al país de una ola de abuso de poder, de autoritarismo, de narcisismo, de la aplicación de corrientes y de pensamientos que fueron proscritos por la historia hace tiempo atrás. Y por lo tanto, si es que estamos de acuerdo en eso, estoy seguro de que podemos generar un fenómeno parecido al que sucedió en Chile, y parecido al que sucedió en El Salvador, parecido al que sucedió en la Europa de la posguerra, en donde sectores diametralmente opuestos se unieron en función de ¿qué? En función del objetivo fundamental de un país, que es la nación, es decir, su gente, sus principios fundamentales, su esencia, su trayectoria histórica. Eso es lo que debe llamarnos a la unidad. Ahora, usted habla de unidad, sin embargo, un grupo que parecía que tener ciertas afinidades con ustedes, el grupo de Mauricio Rodas, no logró entenderse con ustedes. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué la oposición no logra aglutinarse en grande? Nunca hubo una identificación con el grupo de Mauricio Rodas. No ve usted puntos en... Porque usted dice no hay que verse las costuras, hay que ver los temas fundamentales. Me refiero en las elecciones presidenciales anteriores, él tuvo su propio andarivel, nosotros tuvimos el nuestro. Ante las elecciones seccionales en Quito habíamos discutido la posibilidad de juntar esfuerzos, pensábamos de que eso se podía conseguir. Desgraciadamente, por hechos de la política, no se pudo conseguir. En todo caso, nosotros tampoco hemos presentado un candidato a la alcaldía de Quito. Y tampoco de Guayaquil. Rarísimo un partido que aspira a ser poder que no tenga candidatos en las dos mayores ciudades. Bueno, pero esas son circunstancias que nos permiten empatar con el clamor de una sociedad. En el caso de Guayaquil es evidente de que hay un alcalde que ha sido exitoso, que ha cumplido una buena labor y que sin duda va generando la inmensa mayoría de adhesiones en esa localidad. Nosotros no vamos a jugar nunca a ser chimbadores, por grande e importante que sea la Entonces, la ¿usted ciudad. está de acuerdo en el entendimiento de Creo con Jaime Nebot en Guayaquil? Bueno, no es un entendimiento. Bueno, es un apoyo. No es un apoyo siquiera. Simplemente Creo se abstrae de presentar un candidato, pero su militancia está en libertad de escoger cuál es el mejor postulante a la alcaldía. O sea, a lo mejor hay gente de Creo que puede votar por la candidata del gobierno. Supongo que algunos de ellos lo harán. ¿No le parece el colmo de la incoherencia? No, porque le puedo asegurar que la inmensa mayoría, el 99,99% de nuestra militancia en la provincia del Guayas está apoyando a nuestro candidato a prefecto, César Monge, y está apoyando a los candidatos que tenemos en más de 20 cantones en la provincia del Guayas. Hay una militancia que está activa y que... Si usted fuera guayaquileño, ¿votaría por Nebot? Yo en este momento sin duda votaría por Nebot. Un socialdemócrata votando por un socialcristiano. Votaría por un alcalde que ha sido un alcalde exitoso y que evidentemente, más allá de las diferencias de orden ideológico, yo podría adherirme a la inmensa mayoría de guayaquileños. No votaría por la candidata del gobierno, porque no creo que sea la más indicada para dirigir los destinos del puerto principal. He examinado a los demás candidatos
por ninguno de ellos votaría, incluso conociendo algunos de ellos. Pero ¿y en Quito? Pensando en el bienestar de Guayaquil. Perfecto. ¿Y en Quito, por quién va a votar? ¿Usted es quiteño? Yo no soy quiteño, vivo en Quito. Vive en Quito, vivo en el padrón desde en Quito. Desde hace es asambleísta por más de 40 años. Soy ibarreño de nacimiento, pero ya tengo pasaporte quiteño. Y esa es una... ¿Por quién va a votar? Todavía no he decidido. O sea, no va a votar por Rodas. No he decidido aún realmente. Yo estoy todavía muy expectante de cuáles son las propuestas. He escuchado cosas interesantes. Lo que sí le puedo asegurar es que jamás votaré por el alcalde Barrera. Claro, ha sido muy mal alcalde. Pero me extraña que usted diga que no está seguro de votar por Rodas. Y le pregunto, ¿por qué usted sospecha, como mucha gente, que hay algún entendimiento subterráneo de Rodas y Ricaurte con el gobierno? A mí me parece que lo que un grupo de concejales o candidatos a concejales de Alianza País han denunciado respecto del candidato Ricaurte es un tema que merece ser esclarecido. ¿Ricaurte? Ricaurte, ya. Sí. Me parece que es un tema que merece ser esclarecido. No es un tema tan sencillo el que... ¿A cuál se refiere? No, que se diga que el candidato Ricaurte, de acuerdo a los registros del SRI, tiene algo así como $500,000 de envíos al exterior. Al exterior. Me parece que es un tema extraño, por decirlo menos. ¿Por qué? Y bueno, porque... ¿No hay muchísimos ecuatorianos que han sacado plata al exterior? Sí, bueno, pero es un tema que merece ser analizado, investigado. O sea, hay que aclarar de dónde vino la plata. Sí, sí. El problema no es que la haya sacado. Por supuesto. Porque mucha gente siente inseguridad de tenerla aquí. Porque eso puede... ¿De dónde viene? Eso puede... O sea, yo digo, Ricaurte debería aclarar en la medida de que eso puede salpicar la candidatura de su coideario Rodas. Y creo que el interés de Rodas también debe ser de que un hecho de esa naturaleza se esclarezca. Y aclarado que fuere ese tema, ¿usted votaría por Rodas? Ese es un tema en el que todavía estamos enfrascados en una honda discusión. Y de esa discusión, lo primero que ha salido a la luz es que jamás estaríamos en posición de votar por el alcalde en funciones. Por Barrera. Jamás. O sea, porque además vemos de que hay mucha inconsistencia, hay mucha incoherencia, hay mucho incumplimiento con la ciudad. Quito sigue siendo un caos en el tráfico, la delincuencia ha asolado a Quito, la gente no puede vivir en paz. Hay cosas interesantes, se han hecho algunas vías, se ha arreglado un par de bulevares, pero no creo que eso ha sido una gestión tenga muy suficiente pobre. Peso como para hacer una evaluación positiva de la administración del actual alcalde. Claro, ha sido un municipio muy rico con una gestión muy pobre. En todo caso, ¿qué aspira, creo, en estas elecciones? Si es que se puede hablar de porcentajes, por ejemplo. Es un panorama realmente difícil desde el punto de vista electoral, creo que para todas las organizaciones políticas, excepto para el oficialismo. Usted podrá haber advertido que a nivel nacional el oficialismo ha logrado captar a alcaldes en funciones. El correísmo. Sí, claro. Sí. Que antes militaban en el Partido Social Cristiano, en el roldosismo, en el PRIAN, en Pachacútec, en el MPD, y que siendo alcaldes que tienen éxito y que tienen adhesión en la población, los ha convertido al correísmo. Y por desgracia estas personas han aceptado convertirse al correísmo, creo que con algunas excepciones a nivel nacional, honrosas excepciones por supuesto. Así que con candidatos en el plano seccional que tienen un potencial electoral de arranque y que van a tratar de incrementar su caudal electoral, sin duda el oficialismo va a tener una importante presencia eso está claro, en el país. Todo está dicho, es un embudo para que gane otra vez el correísmo. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar con Creo? Tuvo 23% Lazo en las últimas elecciones. ¿Sostendrá ese 23%? ¿Qué hará la Izquierda Democrática? ¿Desaparecerá ya y será absorbido por Creo? No. Bueno, nosotros seguiremos en esta alianza y nosotros seguiremos fortaleciendo esta opción de Guillermo Lasso y de Creo como un elemento homogenizador de fuerzas que no están alineadas con el oficialismo y de fuerzas de oposición. En cuanto a Creo, yo tengo expectativas importantes en algunas alcaldías del país, de acuerdo a la información que tenemos, algunas de ellas grandes, algunas de ellas pequeñas. Creo que vamos a tener una importante
presencia en ciertas jurisdicciones. ¿Repetirán el 23%? Eso sería lo ideal. De todas maneras, hay que considerar que son elecciones distintas y esos porcentajes no siempre se van a endosar. Es decir, porque una cosa es una elección unipersonal y otra cosa es una elección pluripersonal. Entonces, daría la impresión de que el manejo de esas cifras tiene que ser hecho de una manera técnica para evitar que haya distorsiones y malos entendidos. No obstante, nuestra aspiración es tener una importante presencia electoral en el país y preparar el camino para el 2017. ¿En el que aspirarán a qué? Bueno, ¿A ganarle a Correa? Bueno, esa es la aspiración de aquellos sectores que no estamos en el oficialismo. Y por supuesto hay que mantener viva esa aspiración. Cuando yo le dije ganarle a Correa, usted no me dijo que Correa no puede ser candidato según su propia constitución en el 17. No, ¿Usted cree que va a reformar? Yo estoy convencido de que Correa va a cambiar la constitución. Para volver a ser y quedarse eternamente. Sí, por supuesto, o sea, yo lo doy por hecho. Porque Guillermo Lasso en cambio parece creer lo contrario. Y a mí me parece que es un poco cándido creer lo contrario. Me parece obvio que Correa está construyendo un gobierno perpetuo. Por eso su admiración a Fidel Castro, porque con un fracaso espantoso en Cuba se ha quedado 55 años. No, yo creo que Guillermo Lasso parte de un criterio que todos deberíamos mantener desde el punto de vista jurídico. La Constitución le prohíbe a Correa ser candidato. Pero, de todas maneras... ¿Cuándo la Constitución lo ha detenido en algo? Y yo personalmente ni siquiera creo, su propia Constitución. Desde el punto de vista político creo que ni siquiera la misma Constitución que ellos escribieron ha sido respetada en varios pasajes. En muchos. Y por supuesto, esta no será la excepción. Yo creo que dirán lo mismo de siempre. El pueblo me aclama, me pide que asuma esta responsabilidad y personalmente tengo yo la fundada sospecha de que cambiarán la Constitución para posibilitar la reelección. ¿Aún así usted cree de Correa? Que Lasso la podría ganar? Y como ganar? premio consuelo, también posibilitar la reelección de asambleístas, autoridades seccionales, claro, para que todos digan, bueno, no es solo el jefe, sino también nosotros. Claro, para que todos sigan comiendo pastel. Entonces creo que ya estamos algunos años en la política y podemos advertir lo que se viene. Yo no he estado ni un solo minuto en la política nunca, salvo como observador y periodista. Pero desde fuera creo que es fácil apreciar. Pero no hay que ser muy vivo y sí hay que ser muy ingenuo para creer lo contrario. Sí, yo creo que es fácil apreciar, pero a mí me parece que ha llegado el momento de prepararnos para esta elección que se avecina y creo que debemos estar convencidos de que lo peor que podemos hacer es no luchar, pues. Claro. Yo también podría quemar las naves, Jorge. Hace rato podría haber quemado las naves. Como lo ha hecho tanta gente. Me he mantenido en una posición de abierta y absoluta oposición a un régimen que más está emparentado con el fascismo que con la izquierda. Claro. Y yo no he hecho jamás ninguna digresión como para decir sí, o sea, esos devaneos, jamás. Y por eso la gente vota por mí. Por eso sigo en la asamblea, porque saben que soy consistente. Uso sus palabras, abierta y total oposición. Sus votos vienen en su abierta y total oposición. Bueno, en gran parte yo creo que el país ha podido apreciar que cuando hay posiciones firmes, que no tienen precio, que no se conmueven ante las coyunturas, esas posiciones van tomando fuerza y proyección. Claro. Yo creo que hay un segmento de la población que espera que haya gente con esa firmeza, que haya gente que no esté dispuesta a doblegarse frente a las circunstancias que se le vienen, sí, que hayan personas firmes en sus posturas. Yo creo que la gente extraña eso y creo que la gente repugna personas que andan en devaneos, en coqueteos, que hoy día están haciendo una expresión en contra de un hecho y poco tiempo después están en situaciones que convalidan hechos tan graves o peores que los que antes salían a protestar a las calles. Es decir, la gente no es tonta. La gente sabe y se da cuenta de qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Y creo que hay que mantenerse en esas posturas en función de seguirle dando a la gente esperanza, Jorge. No podemos nosotros decir, bueno, ya las cosas están así, entonces hagamos maletas y despachémonos. No, pues no. Hay que seguirle dando a la gente la esperanza de que hay opciones alternativas al correísmo y que, por supuesto, el país no puede ir por esta pendiente, porque claro, con una economía tan simulada, ¿no? Cuando se produzca un descalabro, las cosas realmente van a ser
muy graves, y ahí es que la gente volverá sus ojos a quienes desde tiempo atrás estuvimos advirtiendo lo que se venía, porque estamos viendo más allá de la coyuntura. Así es. Y por ver más allá de la coyuntura, me mantengo en las posturas en las que siempre me he mantenido y a las que jamás voy a renunciar. Gracias, doctor Páez, por haber estado aquí. Gracias, Jorge. Buenos días. El doctor Páez, líder de la izquierda democrática, partido que está en alianza con el movimiento, creo, y concluyo con algunas de las ideas del doctor Páez. Hay que ganar la esperanza, hay que perder el miedo.